del área de posgrado y de educación continua. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Paola, te escucha Bueno, muy bien. entonces ante nada pues le quiero agradecer a todos ustedes, incluidas pues a las invitadas que tenemos el día de hoy. Quiero comentarle que en este momento pues quiero hablarles sobre la especialización de interculturalidad y estudios de género. En este momento en el área de posgrado estamos a partir de hoy con las inscripciones exentas de pago. Estamos también contando, estamos pues en proceso de todo lo que es inscripciones y matrículas. También le quiero comentar a todas las personas aquí que están, tanto alumnos como los invitados, que estamos contando con convenios con descuento, es decir, si de pronto están afiliados en la caja de compensación con Fandi o la cooperativa Comedava, está manejando un descuento sobre el valor de inversión y adicionalmente, pues también tenemos todo lo que tiene que ver si están asociados a la... ¿Ahí me escucha también? ¿Aló? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te Ah, vale. escuchamos? Sí, lo que pasa es que yo escucho un entrecortado, entonces no sé si de pronto ustedes sí me puedan escuchar muy bien. Yo te escucho perfecto. Vale, gracias. Entonces, si de pronto están asociados como les digo, a la cooperativa Comeva, afiliados a Confandi, también si de pronto están un familiar de primer grado sanguíneo, ustedes que estén laborando en las empresas como Argos, Grupo Bancolombia, Grupo Nutesa, Protección y Pensiones y Cesantías, Suramérica, Bimbo, Grupo Sura, Celsa Varu, también estamos manejando convenios con descuento. Hoy queremos ayudarle a todas las personas que estén interesadas en esta especialización para que puedan entrar en esta cohorte a estudiar pues directamente con esta universidad. Entonces básicamente es como eso, lo que necesiten con mucho gusto. Yo aquí en el chat les voy a dejar el dato de nosotros. Como les digo, pues para que aprovechamos que estamos con el centro de pago, ¿vale? Entonces muchísimas gracias, pues aquí les voy a dejar en el chat el dático de nosotros. Bueno, muchas gracias, Paola. Bueno, entonces hoy vamos a pues vamos a abrir ya este espacio, un espacio de conversación. eh, Al respecto, pues, de la convocatoria que les hicimos esta semana. Sabemos que fue con muy poco tiempo, por eso algunas personas me están escribiendo por allí ahora me voy a conectar, porque claro, la convocatoria fue un poco corta, pero sabemos que igual nos va a quedar como la grabación para poderla llevar a otros escenarios, porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes actuales de la especialización estaban interesados en abordar este tema y también como los que están en este momento aspirando pues en toda la parte de inscripciones al nuevo semestre de la especialización en interculturalidad y estudios de género. Entonces, bueno, yo les quiero dar la bienvenida. Mi nombre pues es Luz Ángela García. Para quienes no me conocen, soy la coordinadora encargada de la especialización. Eh, en este espacio, cuando me dicen, la idea es que organicemos un espacio de diálogo académico, yo pienso inmediatamente en trabajar con mujeres campesinas. En primer lugar, por la experiencia que en algún momento tuve de trabajar pues tanto con Gilla como con Yura y Sandra, que es nuestra otra invitada que pues está en el proceso de conectarse a esta reunión, sino también por lo que implica la interculturalidad en estas apuestas teóricas que desde la especialización nos estamos planteando y que no nos deja por fuera del panorama el trabajo de mujeres y hombres campesinos. Entonces, la invitación hoy es hablar sobre territorio y territorialidades de las mujeres campesinas. Tenemos tres invitadas que son Yurani Cuellar, que Yurani es compañera de la Asociación de Campesinos del Valle Cimitarra. Yurani ahorita nos dirá específicamente. Yo quiero que cada una se presente. Realmente mi intención no es presentarlas, porque como planteamos el espacio como un conversatorio, la idea es que podamos tener la posibilidad de hacer intercambios entre nosotras, intercambios de ideas. Creo que por ahora somos mujeres, entonces hacer intercambio entre nosotras. Entonces ella se presentará. La otra compañera es una líder de la Asociación de Campesinos del Valle del Cauca, Astracaba,
Sandra, pero Sandra, pues como les comentaba, está en ese momento tratando de resolver los problemas técnicos, pero en unos momentos ella se incorporará a esta conversación. Y la profesora Girland Trey, más conocida pues por nosotros como Gilla, por nosotros como Gilla. Y bueno, ella nos contará un poco sobre su perfil y su experiencia también. Entonces, quisiera darle la voz primero a Yurani para que se presente y nos cuente un poco sobre su trayectoria y su trabajo en la asociación, y luego pasaríamos a hablar con Gilla. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos los que nos escuchan y nos están viendo por este medio también importante, ¿no? Y que se volvió también un boom ahorita en medio de todo este confinamiento que nos parece importante poder tener estas herramientas en las zonas rurales y en las partes más lejanas del país para poder conectarnos. Entonces, agradecer infinitamente a todos y a todas poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yuranis Cuellar. Yo hago parte de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, eh, zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Vivo en el municipio de Cantagallo. Soy defensora feminista de los derechos humanos en este territorio. Y pues no, contenta por de verdad poder estar aquí en este ejercicio que es necesario e importante para poder tener claridades frente a las luchas que hemos venido dando las mujeres por la reivindicación de los derechos fundamentales, ¿no? Y es necesario que pues hoy la academia también esté en esta lógica de poder entender cómo ha sido esas luchas y cómo incorporarla dentro de las investigaciones y cómo trabajar para que desde los diferentes escenarios podamos ser visibilizadas y poder tener en cuenta toda esta historia de las mujeres que ha sido eh, ocultada, que ha sido negada por todas las políticas y por un sistema patriarcal que no ha permitido que haya un libre desarrollo para las mujeres y aún más para las mujeres campesinas. Pues hoy venimos a hablar en representación de las mujeres campesinas porque de ellas hemos venido trabajando de este ejercicio, emana todo un trabajo organizativo importante y que es la tarea nuestra en la que estamos en la actualidad. Yo considero que pues dentro de mi ejercicio como organización hemos venido avanzando en un proceso importante de poder generar conciencia crítica al interior de nuestros procesos organizativos para abordar los temas importantes que han sido la lucha de las mujeres, como también esos obstáculos que hemos tenido eh, han sido pues tenidos en cuenta dentro de los procesos para poder avanzar, porque una cosa que sí hemos hablado y generado dentro de estos espacios de formación, digamos, dentro del proceso, ha sido que toda transformación tiene que ir basada también en las luchas de las mujeres. Si estamos hablando de una transformación social, cultural, política de la sociedad, pues tiene que estar enmarcada en esa lucha también por la reivindicación de los derechos fundamentales de las mujeres. Yo estoy asumiendo la responsabilidad de la coordinación de mujer y género dentro del proceso organizativo de la ACBC. Ha sido un espacio muy importante porque desde allí hemos valorado, digamos, la importancia del papel que ha jugado la mujer en el proceso de constitución, primeramente de la organización, al interior de la organización, al interior del proceso organizativo a través de los comités de mujeres. Ha sido una estrategia que hemos evidenciado que es muy importante y esta lucha pues no ha sido solamente y única mía, sino detrás o al lado mío, al lado he aprendido también de muchas mujeres y pues hay muchas mujeres que están dando
digamos, y dieron la vida porque estos procesos se dieran y que pues en este ejercicio hoy estamos aquí muchas mujeres llevando, digamos, la bandera de lucha por los derechos fundamentales de las mujeres y por ese reconocimiento político organizativo de la lucha de las mujeres. Entonces, pues ha sido una estrategia organizativa que hemos abordado. eh, Ha funcionado, digamos que pues eso a través del ejercicio organizativo ha funcionado un poco porque de alguna manera hemos también al interior de nuestras comunidades de la zona de reserva campesina se han generado, digamos, también esas conciencias para poder abordar todas estas situaciones de violencia que viven las mujeres. Y pues lograr también que dentro de las juntas de acciones comunales se pudiera dar la participación política a través de asumir cargos de juntas directivas, asumir cargos de representación política al interior de la junta. Ha sido un trabajo pues también arduo de formación y de poder dar herramientas y elementos a las mujeres campesinas para poder generar, digamos, estas condiciones y que pues ya hoy las mujeres pues no todas ya estamos asumiendo papeles solamente del hogar, sino papeles políticos, ¿no? Papeles de representación política, que eso es más significativo e importante para nosotros y para que el proceso avance. Entonces, digamos que la asociación ha tenido un plus muy importante y no ha sido como digamos, como un sello, sino más bien como un proceso de formación al cual hemos venido trabajando. Creo que ha sido muy importante para poder desarrollar nuestras estrategias y nuestras políticas al interior del proceso. No sé si dejamos hasta ahí o... Sí, 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 Yura, muchas gracias. Bueno, como nos comentas, tienes una gran experiencia en el trabajo organizativo en tu región. Muchas gracias, pues, por venir a este espacio y compartir con nosotras. Vamos entonces, ahí me acaba de escribir Sandra, me dice que está un poco mal el internet hoy, particularmente está muy lento, pero yo le dije que no se preocupara, que igual aquí vamos a estar conversando. Entonces le doy la palabra a la profesora Girlandre. Bueno, buenas tardes. Hola Yura, hola otras compañeras y compañeros que están hoy aquí conectadas. Ya como había dicho Luza, pues la idea es que podamos conversar y creo que voy a retomar precisamente lo que acaba de decir Yura sobre precisamente pues cuál puede ser quizás un lugar desde las academias sobre modos quizás de interpretación y dependiendo seguramente de algunos de los perfiles de las personas que cursan esta especialización, esta interesante especialización en el suroccidente o estudiantes pues que sean también de otras regiones, mmm, si se quiere, de intervención. Es decir, aquí por mi parte, digamos, el papel que voy a intentar jugar con mucha precaución es poder, lo voy a decir de una forma muy coloquial, encontrar quizás los trucos que nos pone la academia, pero que también nos permite la academia para dialogar con las mujeres campesinas, pues digamos que de cierta manera, pues yo no soy una mujer campesina, no trabajo la tierra, no me encuentro vinculada digamos, ni a la economía, ni a la producción, ni a esa vivencia, ni a la experiencia, que ahorita vamos a retomar esto como un concepto central precisamente de esas interpretaciones e intervenciones o de ese lugar que podría permitir o no permitir la academia. Yo soy historiadora de formación del Valle, estudié historia en la Universidad del Valle, hice por ahí una maestría en sociología, una especialización en estudios feministas y de género, y pues en los últimos años me he dedicado a trabajar seguramente sobre historia de los movimientos de las mujeres, precisamente estas luchas que bien puede comunicar Yura, que nos puede decir. He trabajado también en temas de paz y en su momento, pues después de la firma del acuerdo en el proceso de reincorporación con mujeres excombatientes, que hay unas notas, digamos,
qué pena, perdón, que hay unas notas también quizás, si se quieren, teóricas o epistemológicas de abordajes, pues para mirar también quizás este sujeto campesino que está allí, dispuesto quizás en estos lugares, puede ser un tema de conversación después. Y he trabajado precisamente en procesos organizativos como apoyo técnico, tanto en la coordinación campesina del Valle del Cauca como con la asociación, y ya quizás más a nivel nacional, precisamente con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y con pues uno de los sindicatos agrarios más prominentes en los últimos años en Colombia, que es FENSUAGRO, ¿no? Entonces, ese conocimiento con el que vamos a dialogar hoy, pues tiene que ver con esto. Me interesa mucho dejar en claro, pues, que precisamente hay un lugar de la experiencia que no planeamos sea, digamos, suplantada, ni mucho menos decir cómo es que hablan las mujeres campesinas, ni mucho menos, porque de hecho, si retomáramos pues esta máxima de los estudios subalternos, especialmente de Spivak, que algunas la retoman pues seguramente como una teórica feminista, como una teórica subalterna, cuando ella lanza pues este texto donde se pregunta, ¿puede hablar el subalterno? ¿Pueden hablar los subalternos? Yo creo que acá la experiencia hoy nos va a poner esa a dialogar más bien ya no en un tono de pregunta, sino en un tono de afirmación, es decir, las campesinas hablan, lo que seguramente nos compete a la academia o a las academias en plural, me gustaría nombrarlo así, es precisamente cómo hablan, de qué hablan, por qué hablan, y una reflexión última, y con esto quisiera pues cerrar para dar paso a que conversemos ya sobre la temática, y es, digamos, poder encontrar unos lugares de intersección o quizás de transición entre esta pregunta de por qué hablan las mujeres campesinas, de qué hablan las mujeres campesinas, una intersección entre lo que nosotras podemos interpretar desde la academia, unas problemáticas muy concretas o de unas contradicciones que seguramente ellas nos van a nombrar ahora, una intersección entre la academia, los movimientos sociales y quizás, seguramente si aquí tenemos algunas personas vinculadas al entramado estatal o a los entramados de las gobernanzas locales, regionales o nacionales, pues preguntarnos precisamente por ese lugar que ocupa el Estado y quiénes los gobiernan en precisamente un contacto o una articulación, visible o no, entre la vida de las mujeres campesinas, la defensa del territorio y lo que ahorita seguramente vamos a llamar pues la estructura agraria que tenemos pues en Colombia y que seguramente analizaremos a la luz pues de este contexto tan maravilloso que estamos viviendo hoy de la transición democrática, ¿no? Entonces, pues nada, yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias, Gilla. Bueno, entonces un poco la idea es que conversemos. Hoy nos reúne el tema de territorio y territorialidad de las mujeres campesinas. Quisimos acotar la discusión y acotar la conversación hacia esto de los territorios como espacios no solamente geográficos y de ambientes particulares, ¿cierto? Sino también esos espacios en los que se transforman las prácticas sociales. Por eso queríamos empezar a hablar un poco como desde allí, desde esos espacios de las comunidades campesinas, específicamente de las mujeres del Valle Cimitarra y de las mujeres pues que están organizadas acá en el Valle del Cauca, a partir pues de todas estas percepciones, creencias y valores que específicamente las mujeres campesinas pues dan a estos elementos. ¿Por qué? Porque ellas se ven afectadas diariamente no solamente al acceso, sino también al control de recursos de tipo agrícola, educativos, de tipo financiero. Entonces, pues hay unas brechas y unas desigualdades allí que si bien se han ido trabajando y se han ido logrando modificar ciertas estructuras de oportunidades, pues todavía las mujeres campesinas tienen unas limitaciones en el acceso a bienes, servicios y derechos distintas, ¿no?
Entonces, como nos reúne esto de territorios y territorialidades, vamos a girar en torno a unas 4 preguntas que ya teníamos preparadas, pero eso no quiere decir que no podamos intervenir. ¿Cómo vamos a operar? La idea es, yo lanzo una pregunta, tanto Yurani como Sandra, que todavía pues no nos puede acompañar, como Gilla, nos comentan sus apreciaciones alrededor de esa pregunta. Unas van a estar dirigidas principalmente solamente a las líderes y luego Gilla nos puede ayudar allí un poco a interlocutar. Y si alguna de ustedes tiene una pregunta que sea, esté en relación con lo que estamos conversando o algún comentario, puede levantar la manito o puede dejarnos la pregunta. Si es pregunta principalmente la podemos dejar en el chat, yo las gestionaré. Pero si tenemos una intervención que vaya en vía de lo que estemos hablando en ese momento, de la pregunta que nos convoca en ese momento, podemos hacer la intervención, porque precisamente queremos que este espacio sea abierto. Entonces, bueno, entre lo que estábamos conversando sobre las preguntas que les decía. La primera sería que Yura nos contara cómo es la vida de una mujer campesina hoy, específicamente en la zona en donde tú te encuentras ubicada, es el Magdalena Medio. Algunos de nosotros no conocemos el Magdalena Medio, sé que es hermoso y pues por tu experiencia, el fuerte trabajo organizativo que las mujeres están desarrollando allá. Entonces, sí, me gustaría que Yurani nos contara cómo es la vida de una mujer campesina hoy en el Valle del Río Cimitarra. Bueno, eh, comentar un poco, digamos, de esas vivencias que son también importantes porque considero que son necesarios para darle visibilidad también a ese trabajo que desarrollan las mujeres al interior de su territorio, ¿no? Primeramente, hablar de esa resistencia que dan las mujeres a lo largo de la historia. Cómo resisten las mujeres prácticamente en el territorio, teniendo en cuenta las miles de dificultades que abordan las mujeres al interior del territorio. Nosotras nos encontramos ubicados en el sur de Bolívar. La zona de reserva campesina está contemplada en 4 municipios, que serían 2 departamentos, 2 del municipio, 2 del departamento de Yondó y 2 municipios del sur de Bolívar. Estamos ubicados en 4 municipios que serían Remedios y Yondó, Antioquia, y Cantagallo y San Pablo, sur de Bolívar. Entonces, pues son territorios que nos une el río Magdalena, donde también el río Magdalena tiene toda una historia por contar, toda una lucha de resistencia campesina, de pescadores, de mujeres que dieron la vida por la resistencia y por colonizar un territorio que permitiera garantizar la existencia del campesinado. Estos territorios fueron colonizados por muchas mujeres y hombres de varios departamentos, o sea que hay una diversidad de cultura en nuestro territorio que también nos permite abordar una culturalidad importante donde es necesario tenerla en cuenta, ¿no? Eh, para poder hablar de derechos, para poder hablar de resistencia campesina. Entonces, a través de la lucha, del conflicto armado que se vive en las épocas más duras, las mujeres eran las que estaban allí resistiendo, las que quedaron en sus casas con sus hijos. Muchos de los hombres les tocó salir, huir, desplazarse por toda la situación de conflicto que se vivía en esa época dura del conflicto, y que pues las que hoy dan la historia y las que dicen lo que pasó al interior de los territorios son las mujeres campesinas, las que quedaron cuidando la semilla, las que quedaron resistiendo y enfrentando a los grupos paramilitares y militares dentro de los territorios, fueron las mujeres. Y por eso es necesario e importante hablar de esas resistencias y de esa historia de las mujeres para poder
abordar una problemática importante que ha sido, digamos, la falta de acceso a los derechos hacia las mujeres campesinas. Entonces, hoy en la actualidad, las mujeres seguimos y se sigue viviendo, digamos, todo un ejercicio de resistencia, de lucha por la reivindicación de los derechos, por el acceso a la salud, por el acceso a la educación, por las garantías a seguir permaneciendo en un territorio donde hay muchos intereses también, intereses económicos, intereses de tipos políticos, que pues que las mujeres abordan y están allí como en ese ejercicio de resistencia y de exigencia de los derechos fundamentales de las mujeres. Ya llegó Sandra, ya la vi por ahí. Y pues la vida cotidiana, la mujer es la que pues enfrenta, digamos, todo un ejercicio de garantizar la soberanía alimentaria. ¿Eso qué significa? Que hoy las mujeres, por lo menos en el territorio, son las que están garantizando la yuca, el plátano, el pan coger de estos territorios, y que eso es una valoración importante que tenemos que seguir dando para eh, poder seguir avanzando. Digamos que pues también hoy están en la actualidad asumiendo unos papeles importantes. Anteriormente solo era en los quehaceres del hogar, los quehaceres de cultivar, pero hoy las mujeres han decidido también participar políticamente en procesos como la participación en las juntas de acciones comunales, asumiendo el rol de presidentas, de vicepresidentas, asumiendo la vocería también de la gestión de la comunidad, asumiendo también el papel de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mismas mujeres, y que pues ha sido muy importante poder tener en cuenta que esto no ha sido solamente porque hoy las mujeres se levantaron a hacer ese ejercicio, sino porque la lucha feminista, la lucha de las mujeres que hoy por hoy se han visibilizado, pues ha permitido que hoy muchas mujeres también conozcan estos derechos y podamos hablar de los derechos de las mujeres. Anteriormente no se podía ni hablar de los derechos de las mujeres, y que ya hoy lo podamos abordar ha sido porque esa lucha histórica que han dado las mujeres ha sido significativa, y que hoy por lo menos estamos gozando de esos derechos. Muchas gracias, Yura. Bueno, nos has dado varios elementos de conversación que yo creo que podemos ir un poco tomando en cuenta. Quiero hacer un paréntesis, como les decía, cuando Sandra llegara, que íbamos a hacer un paréntesis. Sandra ya llegó, pero Sandra no nos escucha. Entonces, como Sandra no nos escucha, ahorita en un momentico me voy a ausentar para llamarla y orientarla a ver cómo podemos hacer que logre ingresar. ¿Listo? Pero entonces podemos seguir en la conversación con Yurani. No sé de pronto de las personas que están acá, si tienen algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que Yura nos acaba de comentar sobre lo que es, cómo es la vida de una mujer campesina hoy específicamente en esta zona del país. Si hay alguna inquietud, si hay algún comentario, puede levantar la mano, puede habilitar el micrófono. Bueno, y bueno, no sé, la profesora Gilla. No, a mí me gustaría de pronto que Yura pudiera profundizar un poco más bien, para yo dar ya como un comentario general cuando podamos escuchar a Sandra, también ya al final, pues como escuchando las respuestas a varias de las preguntas, pero en este momento, mientras eh, seguimos aquí en la conversación, Yura, cuando dices que en los territorios hay diferentes intereses económicos y políticos
a qué, digamos, situaciones nos estamos refiriendo, por ejemplo, con el tema del acceso a tierra, por ejemplo, con el tema de los comunes, de los bienes comunes, o lo que llama pues normalmente la gente los recursos naturales, o no sé, si este tema de cómo realmente hay ahí en la cotidianidad estos intereses económicos y políticos, pues en qué se ven reflejados. Ok, sí, yo creo que como bien saben, es muy importante pues también seguirlo abordando en estos espacios, y es que pues nuestros territorios o en el territorio donde nosotras estamos viviendo es un territorio muy rico en recursos naturales. Obviamente tenemos el petróleo, oro, tenemos un territorio donde hay una riqueza natural en temas del agua, ciénagas, quebradas, y pues tenemos una disputa por el territorio. ¿Por qué? Porque hay unos intereses de las grandes multinacionales para saquear todos los recursos naturales que tenemos dentro del territorio. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos las comunidades campesinas en una lucha también por permanecer en el territorio, por garantizar, digamos, esa permanencia, teniendo en cuenta todos los intereses económicos que existen por la explotación minera, por la explotación maderera también que tenemos en el territorio, pero también por todos el agua y los recursos naturales que también tenemos al interior del territorio. Y que eso pues aborda una problemática grande, y es que el campesinado pues no tiene el acceso a esa autonomía, a esa decisión por la tierra, por el territorio, porque esos intereses nos llevan a esas grandes empresas si les otorgan títulos mineros, si les otorgan permisos para poder estar en el territorio, poder sacar los recursos naturales, pero al campesino y a la campesina que está en el territorio, que cultiva la tierra, que está allí generando una economía para la subsistencia, le niegan la posibilidad de poder estar, y le niegan la posibilidad de adquirir un título minero o un título para la tierra, para su territorio, y genera, digamos, un desconocimiento de esa labor del campesinado. Entonces, son las problemáticas que nos encontramos, mucho más las mujeres, los impactos que ha generado, digamos, estas grandes empresas, por lo menos en los municipios en el cual nosotras hacemos presencia, más se ve, digamos, en las zonas urbanas, y es los impactos que ha generado la llegada de Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol a estos territorios, la llegada de estas empresas contratistas, estas grandes empresas multinacionales a los territorios, porque lo que ha generado una descomposición del tejido social. Entonces, hoy ya no encontramos personas que quieran trabajar la tierra, sino que más bien quieren trabajar a favor de estas empresas contratistas, pero también al interior de la sociedad o de la comunidad se generan conflictos por adquirir esos puestos de trabajo, pero también hay una explotación sexual, porque una mujer para poder acceder a un cupo de trabajo, entonces le hacen ofertas eh, inusuales para poder estar allí como en esos cupos de trabajo. Son una serie de descomposición del tejido social que la intervención de estas empresas contratistas nos han permitido, y por lo menos nos preocupa muchísimo que hoy, por lo menos en la zona rural, pues ya se estén haciendo investigaciones de sísmica para poder explotar, digamos, más todo este tema de el petróleo. Ya, o sea, ya explotaron toda la parte urbana, digamos, de los municipios, ahora van para la zona rural a explotar los recursos que hay, y pues esos son impactos que se generan ambiental, social y económicos para la comunidad.
Entonces, son, digamos, las disputas en las que nos encontramos en el territorio y pues las mujeres son las que abordan, digamos, y son las que mayormente salen afectadas por estas situaciones, estas grandes empresas, además porque pues estas empresas mineras pues también sus actividades económicas son a cielo abierto y pues eso genera un impacto en el agua, de daños en el agua, enfermedades y los que mayormente adquieren estas enfermedades son las mujeres y los niños y las niñas del territorio. Entonces, nos enfrentamos, digamos, a todas estas situaciones, a toda esta gran, digamos, dificultad que tiene el campesinado por permanecer allí en el territorio, por garantizar. Aparte de eso, la presencia de actores armados, la gran dificultad que tenemos, ¿no? De los actores armados, hoy los grupos paramilitares haciendo presencia en toda la zona rural del municipio, abriendo el espacio a las grandes multinacionales para que puedan intervenir los territorios. Entonces, pues hay una gran violación a los derechos humanos y pues a los líderes que asumen y a las lideresas que asumimos, digamos, un rol importante para poder visibilizar y defender el territorio. Gracias, Yura. Aquí, Yura, lo que nos ayudó a vincular era un poco como este asunto de la vida de la mujer campesina y hacia la otra pregunta que nos orientaba sobre lo que sucede en un territorio particularmente a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Vemos que no está indisociado para nada, sino que por el contrario, la economía, las relaciones sociales se manejan de manera totalmente articulada. En un primer momento, cuando Yura nos hablaba sobre cómo es la vida de la mujer campesina, hacía un énfasis en la relación con el río, por ejemplo. ¿Qué pasaba en esa relación con el río? Y allí entonces nos ubicamos en el territorio, territorialmente, ¿qué sucede? Pero después nos dice, pero ¿qué va pasando cuando las poblaciones campesinas se empiezan a desplazar a las zonas urbanas? ¿Qué sucede entonces allá? Cuando nos desligamos de las relaciones con el territorio y con la tierra como veníamos acostumbrados. Entonces ella allí nos empieza a dar como un marco al respecto y empezamos a hablar entonces allí, Yura nos toca al final lo que tenía que ver con eh, los acuerdos de paz, ¿cierto? Vinculándose un poco hacia los acuerdos de paz porque nos hablaba de esos actores armados que estaban en la zona o que aún se encuentran y qué es lo que sucede allí y nos abre otra perspectiva también que no está desligada de todo lo que estamos hablando cuando tocamos territorio y territorialidad. Pero pues antes de pasar a eso, no sé de pronto si la profe Gilla nos quiere hacer algún comentario. Bueno, a mí me interesa particularmente, creo que esta conversación, tengo por acá, bueno, es que no sé, no me quiero adelantar a cosas que quisiera, como les decía hace un momento, como mencionar hacia el final, pero creo que es importante que podamos conversar alrededor de esta relación que precisamente Yura hace y que vos, Luza, también destacás respecto de los impactos que vive el territorio y el impacto que vive el cuerpo de las mujeres y en este caso de las niñas, ¿no? De las niñas y de los niños. Entonces, creo que ahí hay una aproximación importante que ahora más adelante voy a mencionar a partir de algo que en la academia, también en una intersección entre academia y movimientos sociales, que ha sido denominada como la ecología política feminista latinoamericana. A mí me acaba de parecer sorprendente escuchar en el relato de Yura el relato de algunos elementos que vengo leyendo precisamente en el marco de esta ecología política feminista latinoamericana con las luchas de las mujeres indígenas en el Ecuador, por ejemplo, o la lucha de las mujeres indígenas en México,
la lucha de mujeres indígenas y campesinas en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, ¿cierto? En toda esta parte centroamericana, donde claramente, digamos, estos modos en los que se nos presentan las políticas extractivistas o el modelo extractivista como tal, pues no solo está impactando una cosa u otra, sino que precisamente ese entramado está tan bien articulado que, digo bien, no porque lo aceptemos, sino porque está muy bien hecho, digamos, la forma en el que en últimas en la academia esto se ha configurado y algún campesinado también de la zona Caribe así se lo ha hecho saber a otras investigadoras como Diana Ojeda, sí, profesora de acá de los Andes en Bogotá, que tiene que ver con una situación del despojo, pero que es también una categoría, ¿no? Entonces, esto a mí me está interpelando mucho y que me gustaría mucho también que ustedes pudieran estarlo pensando un poco y es el modelo extractivista, es una forma de despojo, y es una forma de despojo que, como mencionaré más adelante, pues tiene que ver con el acaparamiento de tierras. Y el acaparamiento de tierras no es sino otro modo de expresarse de la forma más histórica, si se quiere, vigente aún, de la acumulación de capital. Entonces, por eso es que también una puede entender de cierta manera desde este lugar, sin estarlo viviendo allí directamente, aunque seguramente en la academia también hemos vivido por procesos de desregularización del régimen del trabajo asalariado, si lo queremos llamar así. Cuando Yura está mencionando este tema, digamos, de un modo del desplazamiento forzado que impone la configuración del extractivismo en estos territorios, pues nos está planteando lo que también algunas teóricas dirían, pues claro, los paisajes del extractivismo que son completamente áridos, grises, aburridos, los de las plantaciones como los de la minería a cielo abierto, digamos, ¿no? Y además de ese paisaje que parece que nos permite, ¿no? El régimen de visibilidad ahí clarísimo está en que nos podemos hacer una imagen de esto, de lo que nos dice Yura, ese desplazamiento forzado, pero también de estas, digamos, condiciones que han nombrado también varias compañeras feministas para los casos que he nombrado ahorita, Ecuador, incluso en Bolivia, en México, en Centroamérica, donde mucha gente se ve forzada a irse a la ciudad a trabajar en una cosa completamente distinta, que es la vocación agrícola, que es el trabajo de la tierra y que es seguramente en contravía de la protección de la cultura campesina, del cuidado de la cultura campesina, ¿no? Entonces esto es bastante sorprendente porque entonces podríamos estar hablando, si es que varias autoridades académicas no lo permiten, ¿sí? De un modelo extractivista a nivel latinoamericano que está impactando la vida de lo que algunas han llamado cuerpos territorios por estas afectaciones que está mencionando Yura y que agrede completamente o es agreste contra todo esto que lo podemos llamar el mundo agrario, podemos llamar el mundo rural, ¿no? Que vinculará, si aquí en algún momento, también en esta especialización sobre aspectos relacionados con la interculturalidad crítica, pues ver qué pasa no solo con el sujeto, perdón, con el sujeto femenino campesino o con este sujeto campesino colectivo, sino también seguramente en territorios colectivos como son los de las comunidades negras, raizales, afrodescendientes y palenqueras, y así, digamos, como las comunidades decían en estos días en la nota metodológica del DANE sobre propiedad rural, las comunidades resguardadas, las que están pues bajo esta figura pues del resguardo, ¿no? O sea, habría que pensar seguramente las particularidades, pero manteniendo este uso quizás de la entrada de la ecología política feminista latinoamericana que nos permite esta metodología, ahorita más adelante quizás puedo hablar de eso, del método, ¿no?
de cómo acercarnos a esta idea del cuerpo-territorio, porque creo que Yura nos está metiendo allí de cabeza y sin generalizar, sin buscar un total, pues parece que es un elemento comparado, un elemento compartido cuando comparamos precisamente experiencias en otros territorios. Entonces, hablando aquí en América Latina, podríamos mirar. Bueno, muy interesante porque aquí nos empezamos a pensar entonces que cuando hablamos de esto de territorio y territorialidad es cuando nos pensábamos el título de este conversatorio, precisamente nos lleva no solamente a ese espacio físico geográfico, ¿no? Sino que nos lleva también a unas representaciones de nosotras, las mujeres, en diferentes espacios y territorios. Entonces, bueno, muy interesante este punto. Yo quisiera saber si de pronto algunos de los participantes, algunos y algunas de las participantes, quisiera hacer algún comentario o quisiera hacer alguna pregunta respecto hasta lo que hasta el momento hemos conversado. Pueden dejar sus preguntas también en el chat, en caso de que no sean un poco tímidas para abrir el micrófono, que también la idea de este espacio es que podamos hablar y conocernos en el camino también, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar un poco como profundizando sobre varios de estos elementos que hemos hablado, y es que aquí entonces Yura nos pone un punto en particular que tiene que ver con, sí, hay toda una, como se rompe este tejido social, se nos está acabando, se está perdiendo lo que implica la cultura campesina, ¿cierto? Lo que implica estar en los territorios. Pero entonces, a mí me gustaría que Yurani nos contara qué significa entonces para ustedes, las mujeres que están reunidas en la asociación del Valle del Río Cimitarra, la defensa del territorio. O sea, ¿qué significa para ustedes defender el territorio? La lucha campesina como una exigencia para ese reconocimiento de derechos que tú nos planteabas inicialmente cuando cuando te presentaste, nos hablabas también sobre este asunto de derechos. Entonces, la defensa del territorio en el reconocimiento también de esos derechos allí. ¿Qué nos podrías comentar, Yura? Bueno, aquí hay algo muy importante que debemos mencionar y es que precisamente esa resistencia campesina está abordada por la organización campesina. Sin organización no hubiese podido haber, digamos, derechos, yo creo, porque pues eso ha permitido que hoy por lo menos dentro de los territorios se establezcan unas mínimas de condiciones para poder estar allí en los territorios. A través de este ejercicio de organización, pues las mujeres hemos abordado y hemos estado en este proceso tan importante y que pues eso nos ha llevado a constituir espacios legítimos propios de las mujeres para poder, digamos, abordar todos estos temas importantes, para poder tener en cuenta y para poder visibilizar lo que vivimos cada una de nosotras, digamos, desde nuestras particularidades, desde nuestras distancias, desde nuestras veredas, desde nuestro municipio, ¿no? Entonces, a través del proceso organizativo de la ACBC, pues hemos creado espacios importantes como la Coordinadora de Mujeres del Valle del Río Cimitarra, un espacio donde nos permite construir desde las diferentes miradas de nosotras las mujeres un ejercicio de resistencia, de propuesta, de exigencia a la institucionalidad para que podamos avanzar en un proceso de exigencia de derechos. Entonces la coordinadora nos ha permitido poner una agenda política dentro de la ACBC, pero también dentro de la comunidad y dentro de la institucionalidad, donde abordamos
temas álgidos como la situación de la salud de las mujeres, la educación, las violencias basadas en género. Pero esto también no solamente nos quedamos allí en lo local, en lo territorial, sino cómo avanzamos en lo nacional. Y hacemos parte de un ejercicio importante que es la Coordinadora Nacional de Mujeres, ya con una mirada más amplia de la lucha de las mujeres campesinas a nivel nacional. Entonces, con una agenda también programática donde abordamos ya esos temas más álgidos sobre la lucha de las mujeres en los territorios, en los diferentes territorios a nivel nacional. Y allí vamos construyendo propuestas y agendas para abordar todas estas situaciones que vivimos las mujeres. Y esto ha sido muy importante porque a través de este ejercicio, pues las zonas de reserva campesina para nosotras ha sido, digamos, una de las banderas de lucha y que ha sido uno de los ejercicios importantes donde hemos venido participando las mujeres también. El plan de desarrollo, donde hay un eje importante donde hablamos sobre todo este tema del enfoque de género, sobre la lucha de las mujeres, sobre el acceso a la educación para las mujeres, ¿no? Que es un tema importante el cual debemos abordar y que pues ha sido significativo para que hoy muchas mujeres puedan conocer sus derechos. Cuando ya uno empieza a conocer sus derechos, pues ya es más complicado que el Estado o que el gobierno pues no le reconozca a uno los derechos, pues uno empieza a exigirlos. Sin embargo, pues ha sido una tarea importante, pues seguimos en esa tarea por ese reconocimiento de los derechos de las campesinas y de los campesinos, y que por eso nos encontramos en muchos espacios y hemos estado en espacios importantes que nos abren también la posibilidad de poder participar como ha sido hoy lo que significa el acuerdo final de paz. El acuerdo nos deja una reflexión muy importante y nos abre y nos pone en la agenda política todo este tema de la participación política de las mujeres. Y allí me quiero enfocar mucho porque creo que el acuerdo sí nos da la posibilidad a nosotras como mujeres de poder visionarnos en la política, de poder generar unas condiciones dignas para las mujeres, de poder tener el acceso a la tierra. El acuerdo nos permite y nos deja esa herramienta. Por eso es necesario esa implementación del acuerdo final de paz. Y que el hecho de tener un enfoque de género, el acuerdo nos da la posibilidad de poder visibilizar esa lucha de las mujeres y que pues hoy haya sido institucionalizado ese acuerdo, pues es para abrir el debate ante las instituciones y poder incorporar políticas que vayan encaminadas a esa garantía de los derechos. Entonces, la organización social a través de los espacios, a través de sus estructuras, pues nos ha permitido generar unas mínimas de condiciones para las mujeres y que ha sido significativo e importante para que avancemos en esa garantía de los derechos. Muchas gracias, Yura. Es decir, Yura, que cuando tú hablas de todo lo que tiene que ver con la defensa del territorio, ¿ustedes consideran que la implementación de los acuerdos de paz, específicamente de toda su transversalidad sobre el enfoque de género, sería como una herramienta importante para lograr defender eso que ustedes están planteando? O sea, ¿qué papel juega allí como tal esos acuerdos? Porque Sí. puede ser que algunas personas conozcan a grosso modo lo que implicaban los acuerdos de paz, pero se pregunte, ¿y eso qué tiene que ver con las mujeres campesinas? ¿Cierto? Como, ¿por qué ellas tienen que hablar de esto particularmente? Sí, lo que pasa es que en el primer punto el acuerdo nos aborda una de las problemáticas grandes que tiene Colombia y que pues tenemos todos los colombianos y es el tema de la tierra, ¿no? Y el tema de la tierra nos lleva a que si no buscamos alternativas y si no hay garantía de ese reconocimiento al campesinado como sujeto político de derecho, va a ser muy difícil que se pueda garantizar el acceso a la tierra. Por eso
se vincula las zonas de reserva campesina, por eso se vincula el acuerdo de final de paz, porque son herramientas que hay legítimas, legales, para poder atender la situación del campesinado en Colombia. Entonces, el hecho de que estemos hablando de esta figura o de estas herramientas es indispensable para poder avanzar en ese acceso. Y pues para nosotras el hecho de tener tierra, el hecho de que nosotras seamos poseedoras de la tierra que se cultiva, pues es importante porque va a ser más difícil para las grandes multinacionales y empresas acceder a nuestro territorio. Pues obviamente si no hay, si todavía estamos en zonas de reservas forestales cuando hay unos campesinos colonos históricos en los territorios que cultivan la tierra, que estamos ahí en la tierra, que vivimos ahí en la tierra y todavía el Estado no reconoce a esos campesinos y campesinas que estamos allí, pues es una problemática grande porque a las grandes multinacionales sí le dan los permisos para poder acceder a nuestros territorios. Entonces, es allí donde toca el punto importante que es el acceso a la tierra. Y el acceso a la tierra tiene que ver con la territorialidad, con el territorio, con la diversidad, con todo lo que tenemos allí en el territorio. Entonces, es por eso que se relaciona y que estamos allí trabajando porque eso realmente se implemente y porque realmente lo que plantea el campesinado en nuestra zona es garantías, es un plan de desarrollo, es digamos, son estrategias para poder seguir permaneciendo allí en el territorio. Muchas gracias, Yura. Entonces, cuando nosotros vemos en lo que nos plantea Yura respecto al acuerdo de paz, la participación política de las y los campesinos de esta zona, empezamos a ver también, digamos que es transversal, no nos vamos a quedar solamente pensando en eh, uso de cultivo, perdón, ¿cómo es que es, Gilla? Restitución de cultivos de uso ilícito, por Dios, se me olvidó la palabra, restitución. Entonces no nos vamos a quedar hablando solamente de restitución, sino que estamos viendo, nos vamos a quedar solamente del acceso. Esta termina siendo la posibilidad de abrir la discusión y de presentar la diversidad de problemáticas que se presentan en el campesinado colombiano, que no solamente son ciertos elementos con el acceso o control de la tierra, sino que vienen toda una serie de problemáticas más. Sandra nos está escribiendo en el chat que no fue posible que funcionara el audio por el móvil en el que está conectada. Entonces, pues ella estuvo aquí con nosotros todo el tiempo, pero no nos ha podido escuchar y no ha podido intervenir un poco pues allí como en el trabajo. Ella nos iba a contar sobre su experiencia en la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca y ya más en nuestro territorio, pues para quienes estamos ubicados en Cali. Pero igual la conversación con Yurani nos ha permitido ver que no es ajenas muchas de las discusiones que se están presentando en el Magdalena Medio con las que se pueden llegar a presentar en el Valle del Cauca. Gilla, no sé si de pronto tienes allí algún comentario. No, pues yo creo que, digamos que me quedaría precisamente en este lugar de el lugar que le está dando Yura pues al acuerdo de paz. Me llama mucho la atención esta referencia que ella hace al mínimo de condiciones para transformar la vida de las mujeres, ¿no? Yura, a mí me gustaría quizás preguntarte si este es el mínimo, ¿cuál sería el máximo? Si es que hay un máximo, y perdón por la dicotomía y el binarismo, pero eso, como, digamos, si esta es la herramienta mínima, cómo precisamente en esta idea de lo que permite una zona de reserva campesina, que es planear, ¿no? Que es pensarse un modelo alternativo, ¿no?
pues entonces, ¿cuál sería ese máximo o cómo lo están articulando ustedes? ¿Cómo lo han venido soñando, si se quiere? ¿Cómo lo han venido labrando? ¿Qué han venido dialogando frente entonces cuáles serían estas condiciones distintas, digamos, para transformar la vida de las mujeres? Bueno, Gilla, sí. No, yo creo que, bueno, las zonas de reserva campesinas son un paso, porque nosotros realmente queremos la reforma agraria integral. Tú sabes lo que significa una reforma agraria integral para el campo, para las mujeres, que tengamos una vida libre de violencia, que tengamos un territorio limpio, un territorio sin actores armados, un territorio donde podamos producir con autonomía, producir con todo lo que realmente genera las condiciones de una vida digna para un campesinado. Y pues lo que siempre hemos dicho, las zonas de reserva campesina pues, son el paso para poder avanzar en ese proceso agrario, transformador, inclusivo, ese proceso de ver el territorio como un territorio de paz, con tranquilidad, y que pues eso pasa más allá de poder las zonas de reserva son una herramienta, la implementación del acuerdo final es una herramienta, pero la reforma agraria integral es más allá de todo lo que estamos planteando y que eso pues tiene que pasar por un proceso de transformación política, de la política en la que estamos, que precisamente es un tema también al cual debemos abordar porque el proceso de transición de la política en la que tenemos a un proceso de transición de una política de paz tiene que trasegar por muchas más cosas y que en ese camino apenas vamos a andar, somos unos bebecitos y bebecitas, entonces falta mucha tela todavía por trabajar, por cortar y que para nosotras es muy importante esa implementación de la figura de las zonas de reserva campesina porque nos va abriendo caminos, caminos de garantizar derechos, caminos por lo menos de acceso a algunos beneficios y que en ese sentido estamos trabajando por ello. Y como tú lo planteabas, no solamente a nivel local en cada una de las regiones, sino ya de manera mucho más amplia, con articularnos o articularse, digamos, como mujeres campesinas. En el caso de ustedes, me uno como mujer, porque pues por supuesto que las mujeres buscamos desde diferentes formas articularnos por la defensa de nuestras reivindicaciones, pero en este caso en particular, no solamente con uniéndose con las mujeres de la zona de reserva, sino lo que sucede con otras mujeres en otros territorios vinculadas también a las zonas de reserva campesina. Es muy interesante esa coordinación porque nos permite pensarnos como país también, ¿no? Bueno, entonces, Gilla, no sé si de pronto conversamos sobre lo que nos querías conversar ahorita, que nos decías que al final. ¿Ya no hay más preguntas para Yura? No sé las demás, no sé las demás compañeras y los Sí, demás no. que estén por Hablar acá. con Yura es una maravilla. Tenemos que pensar, Yura, en escribir cosas porque es que ese conocimiento que ustedes tienen allá sí es bien bárbaro, de verdad. Bien bueno, pues. Bueno, no, yo quisiera ya hacer como una comunicación mucho más relacionada, digamos, con las personas que están aquí, que seguramente o estudiaron o estudian o van a hacer esta especialización, digamos, es interculturalidad, ¿no? Interculturalidad y género, que no se me olvide, ¿cierto, Luza? Interculturalidad y estudios de género.
Bueno, yo preparé, pues como decía al principio, pues el diálogo con Yura y con Sandra ha estado creo que particularmente con Sandra en más de 7 años, 8 años, con Yura seguramente hace unos 5 o 6 años, que venimos dialogando precisamente. En algún momento estuvimos por allá en Cantagallo, en una escuela muy bella de una semana, compartiendo desde la educación popular, pues en su momento con una de las escuelas, pues que apoyaba también esos procesos que ella dice que reafirman los procesos organizativos, que también eso me parece muy interesante, ¿no? Como los procesos organizativos en últimas, pues propenden por la defensa del territorio, pero también por aspectos formativos. Y creo que eso es muy importante, seguramente para las personas que trabajamos desde la academia. Tengo acá unas notas, son muy básicas, seguramente sobre unas reflexiones que algunas ya tendrán, pero que podemos darles diferentes entradas seguramente. Es decir, esto que Yura nos ha comentado hasta el momento, no sé si ustedes han ido por ahí anotando, tenemos un tema organizativo, tenemos un tema socioeconómico, tenemos unos temas de salud, tenemos unos temas de análisis del extractivismo, seguramente, ¿no? Todo seguramente desde la experiencia de vida de ella y desde la experiencia de vida del campesinado y de su organización en esta zona. No podría decir que estas problemáticas, digamos, con las que se encuentra allí, pueden constituir algo que en la academia pues puede llamarse como un campo de saber, un campo de estudio, un campo de conocimiento y quizás elementos relacionados con esto que llamamos lo práctico, ¿sí? Y la vida. Yo creo que cuando Yura, algo que Yura nos ha enseñado también todo el tiempo, es que cuando se habla del significado de la defensa del territorio, es que efectivamente sin organización no hay vida, ¿no? Y esto es una consigna, pues, seguramente del movimiento campesino a nivel mundial y que particularmente en el sur de Bolívar se ha expresado así, lo hemos podido ver también en el Meta, seguramente, lo hemos visto también en los resguardos y lo hemos visto en otros territorios colectivos como el de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, ¿no? Entonces, aquí simplemente decir que todo esto que estamos contemplando hoy, que como decía en un inicio, puede ser el mundo de lo agrario, puede ser el mundo rural, está contenido también en una diversidad interpretativa y cotidiana, como hemos visto con Yura, por múltiples órdenes de género, quiero fijarme en esto un momento, que actúan en diversas escalas en la producción de los sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, respecto a estas situaciones que Yura ha contado, digamos, la experiencia propia de una mujer campesina o de las mujeres campesinas en plural, pero seguramente de los hombres campesinos y seguramente de otras experiencias de vida diversas, género diversas, sexo diversas, ¿no? Tienen que ver precisamente con la configuración de un orden de género. Es decir, en el mundo rural hay un orden de género, ¿no? ¿Qué produce el orden de género? Eso dependerá seguramente de la forma en la que nosotras o nosotros utilicemos ciertos mecanismos de interpretación de esa vida cotidiana o de interpretación de aquello que sucede ahí en el territorio. Es decir, esta especialización lleva el término género en su nombre, término que es un concepto que algunas historiadoras han llamado que es una categoría útil para el análisis histórico, pero que lo han utilizado también las sociólogas, las antropólogas y que da cuenta seguramente de unas formaciones identitarias, es decir, aquello que se concibe en el mundo rural como lo femenino, como lo masculino, y también a propósito del informe recién lanzado por la Comisión de la Verdad, de expresiones de género otras, ¿cierto? O no binarias o trans que pueden estar y que están en este mundo rural, que están siendo producidas por ese orden de género en ese mundo rural. Hay algunos estudios, precisamente volviendo a este tema de la ecología política feminista latinoamericana, que han dado cuenta de cómo, por ejemplo,
la minería, las empresas petroleras, las plantaciones, están configurando un orden de género. Ahora más adelante voy a mencionar con relación a qué se está creando este orden de género, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que el mundo rural lo podemos interpretar de muchas maneras. Lo mismo pasa con esa cotidianidad. Una cosa será interpretar la vida seguramente de Yura, otra la de Sandra, otra la de las campesinas del sur de Brasil, las del norte de Argentina, yo qué sé. Pero todo es, digamos, como decimos en las ciencias sociales, aunque suene un cliché, un proceso de construcción. Es decir, estas realidades, ese mundo rural, es un proceso que construimos muchas veces con prenociones que nosotros mismos y nosotras mismas desde la academia tenemos, ¿no? Esos órdenes de género entonces actúan en diversas escalas de producción de diferentes sujetos, pero también del territorio, y vamos a decir, de acuerdo a lo que nos ha mencionado Yura, de esa territorialidad. Por supuesto, no vamos a dejar de lado mecanismos institucionales y sociales que están también en lo cotidiano, por los cuales, por ejemplo, aquí solo tengo un ejemplo que tiene que ver con el acceso, la tenencia y la titulación de la tierra de las mujeres campesinas. Y si ven ustedes aquí en la presentación, yo estoy jugando con esta palabrita de tienen, le pongo ahí un prefijo, si es que es eso, ¿no? Que sostienen, tal como nos acaba de decir Yura, esta tierra, que es territorio y que es territorialidad, y que me gustaría que pudiéramos quizás dialogar, no sé si ahora o en otro encuentro, sobre la relación que esto puede tener con el cuerpo, que son unas metodologías que han venido adelantando precisamente teóricas que trabajan en el marco de la ecología política feminista latinoamericana. En ese sentido, pues nos hacemos también algunas preguntas por lo que pueden ser llamados los abordajes epistemológicos. Es decir, ustedes saben que la epistemología es una ciencia que estudia la producción del conocimiento. ¿Cómo se produce el conocimiento? El conocimiento no lo produce solo la academia, aunque en estas sociedades postindustriales pues tiene un peso grande, ¿no? El conocimiento lo producen los científicos, el conocimiento lo producirán, no sé, los filósofos, los políticos algunas veces, ¿no? Es como, hay un entendido ahí sobre esta tradición de profesiones liberales que son las eminentemente productoras de conocimiento, ¿no? Sin embargo, acá queremos diversificar quiénes son esos sujetos productores de conocimiento y aquello que es posible producir como conocimiento. Brigitte Batiz, la rectora de la Universidad de Ana acá en Bogotá, anterior a directora del Humboldt, ¿no? Este instituto que de cierta manera marca las políticas ambientales y de conservación en este país, es decir, dice lo que es, aunque ella es muy crítica de esto, ¿no? Dice lo que es y no es un páramo, dice lo que es y no es una zona protegida, dice lo que es y no es una zona de reserva, ¿cierto? Dice lo que es y no es hoy la naturaleza en este país, ¿no? Ella en una conferencia que da, creo que en Medellín en un momento, precisamente se hace una pregunta por que no es solo, digamos, hay seguramente una delimitación de un páramo, no es solo una delimitación técnica, sino que también es una delimitación subjetiva. Porque además, como la naturaleza es tan cambiante y la naturaleza es tan queer y tan trans, dice ella, pues no hay forma de definir una característica o unos criterios únicos y estables para aquello que puede ser identificado y taxonomizado en nuestra sociedad y para la academia como un par, ¿no? Entonces los abordajes epistemológicos también tienen esta diversidad, es decir, nosotras seguramente desde la teoría feminista y desde la teoría crítica, ¿no? Desde los estudios sociales críticos podemos decir, y para eso está precisamente este componente de la interculturalidad, podemos decir que quienes son productores de conocimiento no son solo estas
autoridades autorizadas, además entre ellos mismos, para decir qué es el conocimiento, quién lo produce y qué es además aquello que es susceptible de ser cognoscible, ¿no? De cierta manera. Entonces, en estos abordajes epistemológicos a mí me interesa dejarles dicho 3 cositas, digamos. Bueno, no, en realidad 6 y al final unas cuantas más, ¿no? Primero lo que les mencionaba al inicio, es decir, la vida de las mujeres campesinas se está dando cuenta de una estructura agraria que está basada precisamente en el uso de estas nociones, que pone el mismo campesinado como despojo, acaparamiento, y de cierta medida en Colombia, si uno hace una revisión de las leyes agrarias o de las leyes que dieron vida y de la arquitectura institucional que dio vida precisamente a esta estructura agraria, que es completamente anticampesina. ¿Sí? Ya no sé qué lecturas tendrán las comunidades indígenas y afrodescendientes. Uno puede hablar, por ejemplo, de estructuras racistas, en la forma en cómo en Colombia uno podría decir existe una estructura agraria que es completamente racista, ¿no? Que contiene un lazo colonial virreinal, ¿no? Aquí todavía el tema, Yura lo mencionaba, es decir, aquí la titulación de las tierras se le da más fácil y el permiso puesto en esta idea de los servicios ambientales es mucho más factible para una multinacional que genera precisamente despojo, acaparamiento y acumulación, que para el campesinado que tiene una vocación distinta de la tierra, del territorio y de la economía, incluso de la configuración de ese tejido social del que hablaba Yura hace un momento, ¿no? En este sentido, para un abordaje epistemológico sobre una estructura agraria de este tipo, digamos como el que tenemos en Colombia, pues es necesario precisamente hablar seguramente de la interseccionalidad, es decir, no pensamos el género solamente, aunque hay un orden de género que se crea en un modelo agrario específico, ¿cierto? O sobre un modelo extractivista específico, sino que además interesa poder ver las articulaciones entre esa racialización de los sujetos, la racialización de los territorios, seguramente la racialización de estos entramados, habría que ver si por digamos, una adscripción identitaria étnica, por ejemplo, en ciertos territorios a las mujeres les ofrecen trabajo más rápido en las ciudades o no, y qué tipos de trabajos, ¿no? Y por supuesto, hay que poner atención, pues, en términos de este abordaje de la interseccionalidad en las configuraciones de clase, y yo aquí soy muy crítica con esto, también leyendo como algunas autoras, sobre todo brasileras, que hablan que la clase no es solo una interpretación de aquello que genera el empobrecimiento, sino la matriz que produce la desigualdad socioeconómica, ¿no? Y lo que además, digamos, llamaría Bourdieu, pues genera como un hábitus de clase que es una condición de la materialidad, es la materialidad de la vida, pero es también la producción de un orden simbólico, ¿no? Entonces esta idea de la pobreza, pero además la idea de la pobreza, la idea de lo popular, pero además también la idea de lo popular, seguramente será la idea de la carencia, de la precarización y de otras cosas, pues, asimilables a esto, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que hay muchas autoras, desde Mara Viveros hasta Ulloa, hasta Och Curiel, mujeres teóricas negras, ¿sí? Que han venido pensando que no solo existe un régimen, que sería, digamos, lo que ellas han definido, no solo existiría pues un régimen de dominación y, si se quiere, de discriminación y de explotación, basado en el hecho de ser mujeres, sino además de ser mujeres racializadas y pertenecientes a una clase socioeconómica específica que genera unas labores y, digamos, nos permite entender un mundo del trabajo muy específico, ¿no? En la idea de los estudios del desarrollo, por ejemplo, que es otro tipo de abordaje epistemológico, estoy aquí hablando de Arturo Escobar y compañía, Gudinaz y demás, que son todos estos teóricos que trabajan en la clave, pues, del sur global, es decir, están en academias gringas, pero intentar trabajar desde otros abordajes epistemológicos, pues también es importante en esta relación, digamos, territorialidad-territorio, la idea de las ontologías relacionales, es decir, las cosmovisiones propias o autóctonas, como las quieran llamar, de esos sujetos que están precisamente implicados en estos entramados
que producen estos paisajes, sean los áridos, los aburridos, los sin pajaritos. No sé si ustedes se vieron esa película, una película que hace, ahorita se me olvida el nombre de este director, pero es una película que se hace precisamente en estas plantaciones de caña de azúcar en el Valle del Cauca, La Tierra y la Sombra, creo que se llama, donde claramente hay una fotografía bellísima que nos muestra cómo es un paisaje de plantación. Aburrido, árido, gris, sin pajaritos, sin diversidad ecosistémica, por ejemplo, y que, por ejemplo, sujetos implicados en estos escenarios o sujetos implicados en una diversidad ecosistémica, pues qué tipo de cosmovisiones recrean. Y volvemos al tema de la producción del conocimiento, es decir, como una Yura que sí está viviendo en Cantagaya, en el sur de Bolívar, que entiende todo este entramado del extractivismo, de los intereses políticos y económicos sobre el territorio, pero además está organizada, pero además reconoce al feminismo como una herramienta, pero además trabaja con la comunidad campesina en general, pero además ha tenido procesos de liderazgos colectivos, pues cuál es el tipo de producción de conocimiento que está allí. Y ahí es muy importante trabajar precisamente a partir ya no de, como la pregunta que les decía al inicio, que hacía Spivak hace muchos años con los estudios subalternos, no es si ella puede hablar, sino afinar el oído para escuchar y afinar seguramente la mirada etnográfica sobre precisamente aquello que puede estar pasando allí. Que esto depende también mucho de precisamente las herramientas conceptuales con las que nosotros trabajamos, y por eso es que yo hoy hago una mención especial a la ecología política feminista latinoamericana, en tanto, por ejemplo, cuando llegamos a estos territorios, cuando podemos avisorar qué es eso de la interculturalidad, o porque lo leímos en un libro, o porque alguien nos lo explicó, ¿cierto? Podemos entender cuál es la relación, por ejemplo, entre naturaleza y poder, ¿no? Entre los paisajes que se recrean en estos escenarios como los planteados por Yura, y entre esta formación de los territorios, de la territorialidad, y algo que es supremamente fundamental para las teorías feministas, que es el régimen social de reproducción de la vida. Algunas lo han llamado el trabajo de cuidados, otras han hablado de los cuidados, pero es precisamente como un mundo rural con un orden de género específico, ¿cierto? Analizado quizás desde una interseccionalidad, nos produce un territorio o unos territorios en plural si quieren, pero como esto impacta fundamentalmente el régimen del trabajo de reproducción de la vida, que no es menor. Ustedes ya escucharon a Yura, y seguramente si hubiéramos escuchado a Sandra, hubiéramos podido escucharle sus historias de cómo ella atiende a su papá cuando está enfermo, de cómo atiende las gallinas, de cómo garantizar redes, como también lo decía Yura en algún momento, las redes agroalimentarias del territorio, es decir, la producción del alimento, y no solo para lo vivo humano, sino para lo demás vivo en esa territorialidad que está allí, ¿no? Porque, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que el alimento es fundamentalmente para nosotros, pero la naturaleza da alimento para ella misma también, ¿no? Y en este sentido, cuando nos hacemos unas preguntas desde esta mirada, es decir, cuando tenemos estos abordajes epistemológicos, entendemos que estas problemáticas que hoy Yura nos comenta tienen diferentes escalas y tiempos. Yo como historiadora trabajo con las variables del espacio y el tiempo. Seguramente ya con unas imbricaciones más sociológicas, antropológicas, desde la ecología política mencionada acá, pues podemos ver cómo precisamente, no sé, los trabajos de cuidados tienen escalas distintas. Como por ejemplo esto que menciona Yura sobre la desregularización del trabajo, o la desregularización de la vocación campesina con la llegada de las petroleras, tiene un impacto desproporcionado fundamentalmente en la vida de las mujeres, y lo que esto ya genera pues en el tejido social en general. Estas escalas y estos tiempos nos ponen en unas lógicas de producción de espacios, que era lo que les decía ahorita. Es decir, ya cuál es el espacio que se habita, dónde se vive, dónde se come, y de ahí para allá, por supuesto, toda la recreación del paisaje, ¿no? Por último, claramente estos abordajes epistemológicos nos generan unas preguntas por
¿Cómo hacemos para trabajar las personas que estamos interesados en estas problemáticas? Insisto, no en suplantar la acción política colectiva del campesinado, de mujeres como Yura y Sandra, por ejemplo, sino en cómo realmente hacemos un trabajo investigativo, por ejemplo, o un trabajo de lectura de la realidad con las herramientas que tengamos, si trabajamos en una universidad o trabajamos en el Estado, o trabajamos en el cuarto sector, si es que no estoy mal, que es el de las organizaciones no gubernamentales, bla, 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 ¿cierto? O el tercer sector, ya no me acuerdo de eso, pero está este sector que utiliza muchas veces herramientas, ¿no? Como muy tecnocráticas, pero también herramientas muy académicas, y en términos de cómo acercarnos y cómo poder escuchar realmente esas cosas que nos dice Yura, por ejemplo, hoy, pues desde la ecología política se ha trabajado esta metodología del cuerpo-territorio, y eso una lo puede ver, y bueno, con Yura después lo podemos conversar bien ellas, si lo aceptan, si les resuena, si no, con estas afectaciones, por ejemplo, a la salud que se están dando en los territorios donde llega el extractivismo, ¿no? Entonces esto aquí es súper importante porque las ontologías ancestrales indígenas nos están diciendo que el petróleo debe estar bajo tierra, porque el petróleo es la sangre del mundo, ¿sí? Y es tranquilamente como si nosotras, pues ustedes saben, ¿no? Un ser humano se desangra y muere, ¿no? Y a la tierra, pues si se le saca su sangre constantemente, pues va a morir. Y ya de hecho, pues no voy a listar aquí pues los impactos ambientales de los cuales ya hoy los gobiernos se están ocupando, los tratados internacionales se están ocupando, los organismos multilaterales se están ocupando, pero que por supuesto se están ocupando hace mucho tiempo quienes lo están viendo directamente, que son el campesinado, las comunidades indígenas afrodescendientes, y por supuesto cuando observamos extractivismo urbano, pues los bordes sur, por ejemplo acá en el caso de Bogotá, o los bordes periféricos pues de otras regiones. Aquí solo para finalizar, quisiera, y no demorarme tanto, porque creo que me estoy demorando ya mucho, unos elementos conceptuales generales, pero que son cruciales. La experiencia, la vida cotidiana y el pensamiento situado. Que hoy el ejercicio que hicimos con Yura, por supuesto, les digo, no es de hoy, con Yura tenemos una relación de más de 5 años, nos permite precisamente el uso de conceptos como estos en la academia o incluso más allá de la academia, es la posibilidad de pensar vinculaciones entre vivencias personales con procesos históricos y recorrido de las mujeres cuando las podemos pensar como un colectivo social dinámico. Claramente no todas las mujeres son iguales, no todas las mujeres tienen las mismas experiencias, no todas las mujeres asumen ciertas situaciones de la misma manera, pero sin embargo, este concepto de experiencia o de vida cotidiana o los posicionamientos, digamos, del pensamiento situado nos permiten esto, nos permiten la recuperación de narrativas ignoradas, nos permiten dejar este debate sobre qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo, sino más bien pensar, por ejemplo, los elementos de las intersubjetividades, ¿cierto? Es decir, no entender la subjetividad como un hecho profundamente individualizado, sino como un conector, como un entramado, como un enlace, ¿sí? Como un agarre, ¿no? Como una cuestión que si se quiere, como, a mí me gusta la figura que usa Donna Haraway del tema de los pulpos, ¿no? Para ella es maravillosa el tema de los pulpos y el pensamiento tentacular, en tanto puede haber una unidad que se dispersa como en otras que no son iguales, pero que están conectadas en últimas, ¿no? Y esta idea del pensamiento situado, la posibilidad de plantear entonces también unas políticas de lo posible y de lo visible. Es decir, yo creo que Yurani, y aquí con mucho respeto, Yura lo digo con mucho respeto, es decir, una mujer campesina que se enfrenta a un proceso de desagrarización o a un proceso de despojo, ¿cierto? O a un proceso del ecocidio, digamos que lo podríamos llamar así desde la ecología política, un ecocidio que está acabando con la vida de ella, con la vida de la tierra y con la vida de ellas, es decir, con su posibilidad de producir esta territorialidad.
simplemente podría salir corriendo de cualquier zona. Y ella está diciendo, nosotras somos las que estamos permaneciendo, es que nosotras somos las que nos estamos quedando acá. Entonces esto implica, digamos, el uso de estos conceptos implica también pensar unas políticas, diríamos con algunas frases que utilizó Yura, de la transformación, ¿sí? De lo político, unas políticas de lo político que es posible y que es visible, además, ya nos lo está mencionando aquí. Y ya para cerrar, creo que pues precisamente ya mencionado un tema de la defensa del territorio. Aquí simplemente recordar que el territorio es todo lo vivo, ¿m? Que aquí está, que la academia está para poner nombres, para poner nombres enredados, para poner nombres raros, para poner nombres que solo entienden grandes académicos, pero también está para nombrar aquello que vemos a partir de esa cotidianidad y de la experiencia de vida como de mujeres como Yura y como Sandra. Podríamos estar hablando hoy, a mí me gusta inventar, esto lo retomé de unas lecturas precisamente de algunas autoras, de algunos trabajos de ecología política feminista latinoamericana, y es la idea de empezar a elaborar un campo de saber, por ejemplo, que se inscriba en algo que denominemos una crítica feminista campesina, por ejemplo, que tiene que ser hecha por el campesinado, por ejemplo, pero que puede ser de cierta manera una posibilidad, un abordaje epistemológico para quienes abordamos problemáticas y no suplantamos sujetos políticos, ni mucho menos. Es decir, yo creo que, y por aquí estarán algunas compañeras que son interesadas desde la academia también de las cuestiones agrarias y campesinas, que nosotras de cierta manera somos compañeras de viaje de las mujeres campesinas. Estamos allí para apoyar en lo que ellas crean que es necesario en su lucha, ¿no? Lo que les mencionaba al principio, es decir, nosotros tenemos que ser muy conscientes que esta relación de poder que existe entre la naturaleza y lo humano, seguramente, pues existe también entre la naturaleza y unos regímenes de discriminación muy concretos, como los que nombramos ahorita y que son históricos, que están allí, que nos están planteando, de hecho, unas relaciones aún feudales con esta relación con la tierra y con la naturaleza, ¿no? De máximo poder, que son jerárquicas, que son explotadoras, que son agotadoras, ¿no? En el sentido de que están consumiendo los recursos o los comunes, están consumiendo los comunes y la comunalidad de una forma pues absoluta, ¿no? Y que como Yura bien lo mencionaba, en el territorio existe además un continuum de violencias, ¿no? Hay que hablar de las violencias basadas en género, las violencias sexuales, pero también de esta violencia tan fuerte que se vive por la imposición de esos órdenes de género que llegan con el extractivismo, ¿no? Que habría no olvidar esto allí. Entonces, pues esto es como lo que se me ocurre que se puede tener en cuenta como en los procesos académicos, en los procesos de intervención, ¿sí? La academia está para también muchos usos y eso, quiero dejar la claridad de que en ningún momento se trata de representar aquello que desean las mujeres campesinas, sino simplemente ser como una compañera de viaje epistemológico, una compañera de viaje técnica, una compañera de viaje que nos ayude precisamente. Yo personalmente vengo pensando que definitivamente el lugar de la academia no es otro más que el de lograr procesos de armonización entre eso que ocurre en el mundo de lo social o de los movimientos sociales y las adecuaciones o los giros o los entramados que podamos establecer hacia esto que pueda llamarse la institucionalidad, el Estado, la gobernanza, que en últimas dirige políticas que o dan vida o dan muerte en los territorios. Entonces, pues eso. Pues súper, Gilla, porque precisamente esto que nos dices al final un poco es también lo que reúne a varias de las personas que están aquí, que cursan o cursaron o van a cursar la especialización. Y es que en la especialización tenemos un énfasis mucho más práctico que tiene que ver con el diseño, la creación de políticas, programas o planes que tengan enfoque o perspectiva intercultural y de género. Entonces, claro, digamos que si nosotros nos estamos pensando muy académicamente este asunto de la interculturalidad y de los estudios de género, no considerar
digamos, toda la amplitud del espectro que llegaría a implicar acompañar estos procesos terminaría siendo no beneficioso como esperaríamos para las comunidades, sino que terminaríamos afectando. Entonces resulta fundamental esto que tú nos acabas de plantear. Muchas gracias. Quisiera que las personas que estamos acá, como ya vamos un poco recogiendo para ir cerrando, me gustaría que nos dieran sus apreciaciones, cómo les pareció el conversatorio, qué comentarios tienen respecto a lo que tanto Yurani como Gilla nos plantearon en esta conversación, ¿sí? Muy experiencial desde el lado de Yurani y como todo este panorama que nos abre Gilla como profesora e investigadora en el área. Entonces, bueno, las voces serían de ustedes para que aclaremos dudas o hagamos comentarios o lo que se les ocurra. Dale, María Catalina, puedes habilitar el micrófono, no hay problema. Hola, buenas noches a todas. Hola, ¿Cómo están? muy bien, gracias. Tú. Pues agradecerles el espacio, ¿cierto? Pues, la invitación para el día de hoy. Me parece que es fundamental y más en el contexto político que estamos atravesando ahora, pues poder tener escenarios como estos, ¿no? Donde se nombren pues así, literalmente la necesidad de hablar y de abordar los temas vinculados con la tierra y las territorialidades desde las experiencias de mujeres campesinas y también desde los conocimientos que se tejen y se construyen de la mano con ellas o alrededor de ellas y pues que ayudan o que contribuyen mejor como a soportar la importancia que tiene hablar de estos temas, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy agradecida por el espacio, me gustó mucho poder escuchar a ambas. eh, pues entiendo que creo que lo que pasó con Sandra precisamente es una de las condiciones estructurales del campo y que da cuenta precisamente de todo lo que Sí. nos falta todavía por caminar para que podamos encontrarnos pues en estos espacios virtuales igualmente y todas accediendo pues ojalá con condiciones similares, ¿no? Entonces, bueno, primero eso, entonces el agradecimiento, yo estoy muy contenta también de poder pues verlas, ¿no? Y quería, pues a mí se me vienen muchísimos, o sea, la conversación me deja con mucha motivación a seguir pensando y reflexionando alrededor de los distintos temas que se tocaron. Entonces, como son tantos, voy a compartir como el que me cuestiona en este momento, ¿no? Como que no sé, sí, se me viene a la cabeza pues como más presentemente en este momento y es lo que decía tanto Yurani como Gilla frente al acuerdo de paz, ¿no? Pues a la esperanza que podemos tener ahora de una implementación, pues un poco no, de una implementación, porque los 4 años que acaban de pasar, pues son 4 años que ellos mismos lo dijeron, ¿no? Había que hacer trizas el acuerdo. Entonces, es un periodo que se ve pues con esperanza y también con la necesidad de que haya pues posturas, ¿no es cierto? Y de estar llevando también el tema en cada uno de los escenarios que podamos, de forma articulada, cada uno de sus espacios, porque, porque creo que tampoco van a ser temas que lleguen ahí así por sí mismos, ¿no? Creo que no sé, el derecho de las mujeres a acceder a la propiedad de la tierra está en este país desde 1988, sea cual sea la naturaleza de ese derecho, ¿no? Porque ha sido como familista, ¿no? Como centrado también en sujetos particulares, pero ha estado y eso no se garantiza al día de hoy, pues no se garantiza, la verdad, llegan unas pocas a tener esos derechos y quería compartir algo que me ha pasado últimamente frente a la idea del derecho a la propiedad de la tierra y por qué por eso es importante hablar de territorialidades, no solamente
de tierra o de propiedad, aunque es fundamental, porque es que pues no podemos hablar si ni siquiera hemos llegado a que se garantice esa tenencia, entonces no se ha superado esa, esa, esa discusión, esa situación, pero también creo que es importante abordarla con los elementos que ponía Yurani precisamente frente a esos otros actores que vienen pues a explotar y a exprimir y a extraer de los territorios la vida y la vida entendida en su complejidad, ¿no? O sea, la vida es todo, las relaciones, las comunidades, las organizaciones y los bienes comunes. Porque a través de esa privatización, y yo creo que nosotras tenemos acá la posibilidad de ver cómo pasó en otras partes, ¿no es cierto? Entonces, cómo pasó en el África, por ejemplo, estas políticas que son afirmativas, que tienen el enfoque de género, que se supone son para el beneficio de la autonomía económica. Vienen como muy bien montadas en esa estructura discursiva, pero son a la vez peligrosas si no se dan en el marco de algo que yo creo que pues Yurani es ejemplo de eso acá y Sandra y muchas mujeres más, campesinas, indígenas y afro, y es en el marco del organizativo y del ordenamiento del territorio desde los mismos territorios, y no desde los otros lugares, sean las instituciones que puede que ni siquiera hayan ido jamás a eso que están ordenando. ¿Y por qué digo eso? Porque al final, porque en el ejemplo africano uno lo que ve es que, pues claro, nos dedicamos a dar títulos, bueno, nosotras no, perdón, allá se dedicaron a dar títulos a las mujeres y entonces se cumplían las asignaciones y fíjense acá la Agencia Nacional de Tierras cada cierto tiempo saca unas muy buenas piezas de comunicación de cómo han dado muchísimos títulos en estos 4 últimos años, pero luego, y ahí la profesora Diana Ojeda también tiene como unos aportes muy importantes que mencionaba Gigi acá en la conversación, pues eso es funcional finalmente a otros modelos, porque las mujeres y las comunidades en general no pueden permanecer en el territorio. O sea, la tierra y el territorio no es solamente tener el título, que es fundamental, necesario, pero no es suficiente, sino que es ordenarlo desde pues la experiencia propia, no solamente propia de quienes están ahí, sino los propósitos, los proyectos de vida a un futuro que igual es presente, o sea, no es que es para dentro de 20 años, sino que es en el ahora. Y creo que en eso, pues, yo quiero también decir que es necesario reconocer y honrar los caminos de quienes han dado esas luchas ahí en esos territorios, ¿no? Porque creo que, como decía Gida, también viendo ahorita, por ejemplo, la entrega del informe de la comisión y demás, pues es como, pues es que he estado ahí todo el tiempo, esas luchas que han costado muchos dolores y vidas y pérdidas, ¿no? Entonces creo que es una ganancia en medio de todo ese panorama tan desastroso, pues ver que el proceso organizativo sigue, que a pesar de todo eso, y creo que ahí la academia es importante que se piense también que, que, que hace al respecto, ¿no? Porque no es, o sea, sí, actuar la IAP, ¿no? Que es como así un gran referente, pero pues no solamente es actuar, sino que sea algo pertinente, algo útil, algo, digamos, que honre la relación que se establece con aquellas personas con las cuales se vincula la academia y no solamente con lo que debe cumplirse para Colciencias o para la misma universidad donde se trabaje y uno tenga ahí que hacer los puntos para que siga estando dentro de la comunidad académica. Entonces creo que la palabra de pertinencia, de organización y de propiedad de la tierra, pero pensada como territorio, es fundamental para que luego pues no entren por la vida legal y legítima estos otros proyectos y se terminen nuevamente despojando y desplazando a las comunidades, que finalmente es lo que el caso africano que hablaba ahora muestra, ¿no? Y que por eso las mujeres se resistieron tanto a romper la naturaleza comunal de cómo se relacionaban con sus tierras y con sus territorios. Y asimismo, por extensión, pues con todas sus comunidades. Entonces, bueno, a mí escucharlas me da muchas motivaciones, insumos, me permite saber que es un camino que hay que seguir caminando y saber que hay tantas, que somos también varias, pues en distintos lugares haciendo estas preguntas,
y poniéndoles ahí todo el tiempo diciendo, bueno, ¿y las mujeres cómo? ¿Y cómo se va a concretar esto? Y así, ¿no? Como desde los feminismos creería yo que lo que podemos compartir es eso, que estamos incomodando todo el tiempo, entonces eso pues a mí me llena de alegría escucharlas y bueno, y que la Universidad Autónoma haya abierto el espacio para la especialización. Yo no sabía que existía, me parece pues súper interesante, voy a informarme más al respecto, no la conocía y, y bueno, entonces pues los mejores deseos también para ese proceso, para quienes van a entrar o quienes ya se han graduado. Muchas gracias, profe María Catalina. Bueno, en realidad, muchas gracias también a usted por vincularse a este espacio. Particularmente conozco su trabajo en investigación y en trabajo con mujeres campesinas. En el caso de Astracaba, la profesora María Catalina estuvo trabajando de la mano con las compañeras de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca, que era Sandra, la compañera pues que nos iba a acompañar y que precisamente ella para poder conectarse se tiene que desplazar media hora desde su casa hasta el punto de conexión de internet más cercano que hay. Pero hoy particularmente había muchas nubes, entonces la conexión a internet era difícil y por eso Sandra no pudo hablar con nosotros. Ella estaba aquí, estaba súper preparada, habíamos tenido una reunión preparatoria y con muchas ganas de conversar con nosotros, pero pues precisamente como resaltaba la profesora María Catalina, pues estas son las circunstancias, estas son realmente las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, bueno, profe, también quiero darle las gracias por acompañarnos en el espacio, muy interesantes sus aportes. Y bueno, podemos conversar, por supuesto, para que conozca más de la especialización. Bueno, no sé de pronto quiénes más, a qué otras personas tienen algún comentario o alguna pregunta para, sea para Yurani o para la profesora Gilla. Bueno, por acá nos escriben en el chat. Felicitaciones, muy interesantes los temas. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, entonces si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a dejar este encuentro por el día de hoy aquí. Quiero agradecer a Yurani como líder de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra y a la profesora Gilandrey por acompañarnos en este espacio, por plantear estos temas, por plantear, digamos, toda una arista de posibilidades sobre las cuales quienes trabajan o trabajamos en la investigación, ¿cierto? Posiblemente algunos de los que están acá o quienes trabajan en sus diferentes áreas, tenemos estudiantes de la especialización que son diseñadores, diseñadoras, psicólogos, psicólogas, comunicadores y comunicadoras, es decir, tenemos una variedad de programas académicos y poder abordar desde sus trabajos y crear proyectos, programas que tengan una perspectiva tanto intercultural como de género, para nosotros es fundamental porque estamos poniendo sobre la agenda local y nacional todas estas discusiones. Entonces, bueno, quiero agradecerles a ustedes principalmente, a nuestras dos invitadas por su participación y pues a quienes nos acompañaron por estar en este espacio. Bueno, Chaito, un abrazo. vale, nos estamos viendo. Muchas gracias a todas. Chao. Hola, Ustedes, chao. hola, Hola, ¿quieres hablar? hola. Sí, quería, mucho Hola, gusto, soy Carlos Aroca, hola, Carlos. psicólogo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, hice todo lo posible para conectarme el día de hoy, me pareció muy interesante. La verdad, en cierto modo, estoy muy contento porque estoy en este proceso para iniciar la especialización. Creo que esta conversación del día de hoy, el tema me deja muy convencido del trabajo que vengo haciendo en la labor social y sobre todo con las comunidades. Prácticamente lo único que necesito es que las cosas se alineen las estrellas para poder iniciar lo más pronto. Y nada, quiero agradecer por el espacio, por la oportunidad que nos brindan
por capacitarnos y sobre todo porque esto de alguna manera sea virtual, porque a veces, por más de que uno quiera, se le dificulta, como tú mencionabas un poquito, en uno poderse desplazar y llegar a tiempo y hacer las cosas. La virtualidad nos permite romper esas barreras, romper todos esos espacios monótonos y poder, digamos, alcanzarlos de muchas maneras. Y bueno, creo que esta oportunidad que nos ofrece la autónoma es una cosa inigualable. Tanto así que me atrevo a decir, si van a rifar la inscripción gratis, yo ya me puedes poner de primero en la lista. Bueno, Carlos, ahí ya quedas conectado con Paola, que es nuestra compañera, nuestra promotora de posgrados, para que te explique todo. Muchas gracias por vincularte al espacio y por tus comentarios. Esperamos que puedas estar en la especialización y nos podamos seguir encontrando en otros espacios de discusión y de conversación. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y todas. Que descansen y que pasen una feliz noche. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, feliz noche. Feliz noche.